como supuestamente diría Juan Luis de León, Fray Luis de León, cuando regresó a sus clases, decíamos ayer, dicébamos externa die, pero creo que no eran exactamente sus palabras, pero bueno, como decíamos hace 2 semanas, nos quedamos platicando sobre las mujeres combatientes, pero en la persona de las periodistas y escritoras, y platicamos al final de Martha Gellhorn, eh, pero vamos ahora ya a un terreno muy fuerte, ya ahora sí con imágenes de lo que es en sí el combate y empezamos a platicar de la Segunda Guerra Mundial. Esta foto, por monstruosa que pueda parecer, es de las primeras imágenes que emanan de la Segunda Guerra Mundial. Es una niña polaca ante el cadáver de su hermana en los primeros días de la invasión de los nazis a Polonia. Y la foto la toma, este fue un periodista gráfico, hombre, Julian Bryan, pero bueno, quise empezar por aquí porque esto es la guerra. Al final del día es la destrucción, es la muerte, es parte importante del tema que estamos viendo. Como parte de la Segunda Guerra Mundial y después de la invasión de Polonia, pero también invasión a los Países Bajos, a Noruega, a Dinamarca, después a Francia, la batalla de Inglaterra, pero el plan principal, el plan central del soldadito austriaco, como le decían sus propios generales, die böhmisches Gefreite, o el que tenía el bigotito este estilo Chaplin, su plan principal, y esto lo escribió en su libro El Mein Kampf, era el territorio, el terreno vital, el Lebensraum, que era donde la Alemania nazi iba a tener su crecimiento agrícola y industrial principal. Y esto era pues en Ucrania y en Rusia, que en esa época era la Unión Soviética. Cuando Hitler invade a Rusia en 1941, Stalin dicen que entra en un estado de depresión que le dura casi una semana porque eran aliados. Él no se esperaba este ataque de su aliado en Europa Central. Y después de un primer año muy difícil para la Unión Soviética, donde sufren muchas derrotas, se dan cuenta que tienen que movilizar a toda la población. ¿Por qué? Porque la guerra que llevó Hitler a su país, es decir, a la Unión Soviética, era una guerra total, no era una guerra de conquista, sino era también una guerra de exterminio. Se trataba de acabar con toda la población eslava y bueno, pues aquí es donde las mujeres tienen que hacer una presencia importante para luchar codo con codo con los hombres para defender a su patria. Esta gesta es tan importante y de tal magnitud que incluso hoy en día se le sigue llamando y se le conoce en Rusia como la Gran Guerra Patriótica. En ella mueren entre 27 millones y hasta 40 millones de rusos. El esfuerzo bélico es tal que se tienen que desenterrar viejos usos de la Rusia zarista, y esto es en la forma de medallas, de condecoraciones, pues para exhortar a toda la población a luchar contra los nazis. Una de estas condecoraciones es esta que estamos viendo en la pantalla. Yo he tenido una en las manos, es la estrella de héroe de la Unión Soviética, pero también hay heroínas de la Unión Soviética. La estrella es de oro sólido y con ella se premió a muchas de las mujeres que pelearon contra los nazis, entre ellas a las que peleaban en las unidades acorazadas. El desarrollo de la guerra en esta época nos lleva al uso del tanque. De hecho, los mejores tanques que salen de las líneas de producción, y esta es mi opinión, fueron los tanques rusos, el T-34 entre ellos, que es el que vemos aquí en la lámina. Pero la mujer que está al frente, que aparece en esta pintura, es Maya Smirnova, perdón, Oktobraskaya, Maya Oktobraskaya. Ella era comandante de tanques, había regimientos completos de mujeres que se batían contra los nazis. Y aquí hay algo muy interesante. Dentro del modelo educativo de la Rusia soviética, las mujeres pueden
tomar muchas oportunidades de crecimiento, de estudio, entre ellas como ingenieros, como mecánicos, y es el caso de Maya Oktyabrskaya. Ella era ingeniero mecánico. Ella gana la medalla de heroína de la Unión Soviética después de que en un enfrentamiento contra los alemanes y bajo el fuego de los nazis, pues sale de su tanque, el tanque estaba inhabilitado y tratando de repararlo para salvar a su tripulación, ella recibe un fragmento de explosivo en la cabeza y esto es lo que la mata y recibe la medalla a título póstumo. Otra mujer que se bate contra los nazis, y ella es ucraniana, es Ludmila Pavlichenko. De ella hay una película que luego pueden ver en pago por evento. La historia de ella es fascinante porque ella aprende a tirar siendo adolescente y era muy, muy buena en el tiro. El rifle que vemos del lado derecho en la pintura es un Mosin Nagant, es un rifle de finales del siglo XIX, pero que patea como mula. Ludmila era bajita, era más bien delgada y ella, bueno, pues tenía que soportar los golpes que le daba el rifle, pues para bajar a 150 nazis, ese fue su score final de alemanes que mató y recibió, ella sí en vida, y la vemos aquí después de la guerra con su medalla de heroína de la Unión Soviética. Curioso, después del ejército sirvió en en la armada rusa. Otra heroína de la Unión Soviética es esta mujer, Lidia Litvak, que la vemos del lado izquierdo. Ella era piloto de combate, ella volaba misiones de combate en un Yak 3, derribó a 12 aviones alemanes, probablemente a 15, pero los otros 3 al parecer lo hizo en conjunción con otro piloto. Las mujeres, así como servían en los regimientos de tanques, que eran solo de mujeres, también había unidades aéreas, regimientos de aviones de caza, en los que solo había mujeres. Muchas veces los comandantes de este tipo de regimientos, de escuadrones, sí eran hombres, pero bueno, toda la estructura, los mecánicos, los pilotos, todas eran mujeres. Del lado derecho vemos a otra heroína de la Unión Soviética, Maya Smirnova. Ellas volaban estos avechuchos que se ve en la parte superior, que eran Polikarpovs, eran aviones espantosos que volaban a 150 kilómetros por hora. Esto puede sonar, aquí iban muy rápido, pero en el aire no es nada, era casi un papalote. Y ellas volaban misiones de bombardeo nocturno. Y lo que tenían que hacer era, para que no las detectaran los nazis cuando iban pasando encima de sus instalaciones militares, apagaban el motor, así de fácil. Entonces planeaban sobre los campamentos y los depósitos de armas alemanes y ahí es donde les tiraban bombas de noche. Por supuesto, pues los alemanes luego les pusieron sobrenombres no muy agradables. El más publicable en un libro les decían las brujas nocturnas. Sí, nada más que estas brujas en vez de escobas tenían bombas de 50 kilogramos que lanzaban desde estos aviones. También Maya Smirnova fue heroína de la Unión Soviética. El caso, me regreso un poquito con Lidia Litvak. Ella desaparece, su avión es derribado por los alemanes en una misión de combate y lo encuentran como 30 o 40 años después de que fue derribada, todavía con el cuerpo de ella en la cabina. Esta niña Maya Borovichenko, de 15 años, 16, también ucraniana de Crimea. Ella era enfermera de combate. Ya aquí las enfermeras también sirviendo en los hospitales de campaña, pero servían en unidades frontales, unidades de combate y tenían que atender a los heridos, pues casi que el momento que recibían los impactos de las balas o de los fragmentos de los ingenios explosivos del enemigo. En el caso de Maya Borovichenko, es no solo extraordinario porque ella era muy pequeña, pesaría
45, 50 kilos a lo sumo y podía arrastrar hombres 2 veces su tamaño o incluso más, es que muchas veces cuando atendía a los heridos bajo las balas, pues se le acercaban soldados alemanes y ella sin ningún empacho sacaba una pistola y los mataba. En alguna ocasión tuvo la ocurrencia de regresar con 10 prisioneros alemanes y un herido, uno de sus oficiales rusos, a sus líneas. En otra ocasión regresó con un oficial alemán que cuentan que el oficial iba llorando del coraje de que una niña de 16 años lo había hecho prisionero. Ella también fue condecorada a título póstumo como heroína de la Unión Soviética. En el occidente entendido como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, pues vemos lo que habíamos platicado en la ocasión anterior, la entrada nuevamente de las mujeres a las fábricas. Y aquí hay un dato muy interesante. En Estados Unidos, de una fuerza laboral de 45 millones de trabajadores, el 37% eran mujeres. Es decir, más o menos 18, 19 millones. Las condiciones, si bien son bastante buenas en cuanto a higiene, una serie de cosas, pero son jornadas laborales de 12 a veces hasta 14 horas para que el gigante industrial de los Estados Unidos pudiera armar a los ingleses, armar a los chinos, armar a los franceses, armar a los polacos y de paso también a los rusos. Algo que no midieron los nazis fue el potencial industrial de los Estados Unidos, el hecho de que mientras la subsidiaria de General Motors en Alemania, que se llamaba Opel, bueno, se sigue llamando Opel, pudo construir 180,000 camiones para el ejército alemán, que puede sonar muy impresionante. Ford, GM y todas las otras grandes en Estados Unidos fabricaron la nada despreciable suma de 2,500,000 camiones, de los cuales 500,000 fueron utilizados por el ejército ruso. Nuevamente, como enfermeras, las mujeres ya más cerca del combate en hospitales que están también pues cerca para atender a los heridos, vemos a mujeres de color que ya están participando en la defensa de su país y vemos estas enfermeras como las que están del lado izquierdo, pues ya vestidas con ropa militar, ropa de hombres. El problema es que muchas veces la ropa era 2 o 3 tallas más grandes y bueno, pues había que acomodarla. Muchas de ellas fungieron como conductoras de ambulancias, entre ellas en Francia, creo que la mamá de Elena Poniatowska, esto lo relata Elenita en alguno de sus libros, y pues la misma reina de Inglaterra, que fue conductora de ambulancias. Un episodio que muy poca gente conoce es que hubo mujeres norteamericanas, canadienses, inglesas, que fungen como pilotos y como mecánicos, no como pilotos de combate, porque lo que hacían estas mujeres es que los aviones, una vez que salían de la línea de producción, tenían que volarlos de las fábricas en Seattle o Washington o lugares de estos, pues a los puntos de embarque donde se desarmaban los aviones y de ahí se los llevaban a pelear al Pacífico o a Europa. Y son alrededor de 1,100 mujeres las que califican como pilotos y tienen una misión muy interesante porque además de llevar en vuelo los aviones a los puntos de embarque, pues sirven también como pilotos de prueba, porque ellas al volar el avión, pues detectan los problemas, la presión del aceite, problemas con los motores, con los alerones, con los radios, etcétera, mismo con el armamento, y esto lo pueden reportar. Entonces, tampoco es una labor libre de riesgos la que llevan a cabo ellas. Más o menos 38 pierden la vida en estos vuelos de tránsito de las fábricas a los puntos de embarque. Hay una anécdota muy curiosa de una de estas mujeres piloto inglesa
que volando un bombardero enorme, un Lancaster, que es un bombardero de cuatro motores Rolls-Royce de 2 cilindros, una cosa espectacular. Escuchar un motor de esos en vivo es algo hermoso, bueno, por lo menos para mí. Y cuenta esta mujer que la desvían por a ella y otros aviones que estaban transportando en Inglaterra, de las fábricas que estaban en el norte de Inglaterra hacia el sur, hacia los aeródromos, el aeródromo de Biggin Hill, y como las desvían, el personal de tierra que las recibe, pues no esperaba pues un vuelo, un escuadrón de bombarderos pilotado por mujeres. Y dice esta mujer que cuando bajó, lo primero que le preguntaron los mecánicos y el personal de tierra es, oye, disculpa, sí, bienvenida a Biggin Hill, pero ¿dónde está el piloto? Y bueno, pues ella, que era un poco bajita, pues con una mirada de descalificación, como diciendo, híjole, güero, pues ¿cómo te explico que el piloto soy yo? Como parte del combate en los territorios ocupados, en Francia, en Rusia, en Polonia, pues vemos a mujeres que se unen a los movimientos de resistencia y a los partisanos. Por ejemplo, las mujeres que están en la parte superior derecha con sus pañoletas en la cabeza son guerrilleras ucranianas que pelean contra los nazis, pero también en algún momento pelean contra los mismos comunistas en una zona de muy difícil acceso, que son los pantanos del Pripyat, que es una zona de decenas de miles de kilómetros cuadrados de pantanos. Y en un libro, que lo voy a recomendar al final, de Svetlana Alexievich, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, habla de cómo un grupo de estas guerrilleras que se está escondiendo de los nazis, de una patrulla antipartisano de la SS, porque son traicionadas, entonces se tienen que esconder en los pantanos, como una de ellas pues llevaba consigo a su bebé de meses en los brazos, y cuando se acercan los alemanes al lugar donde están, pues el bebé se empieza a incomodar, empieza a llorar y nadie dice nada, se intercambian ciertas miradas y pues la mujer que traía a su hijo en brazos lo que hace es sumergirlo en el agua del pantano y bueno, pues dejarlo ahí hasta que el pobre niño deja de hacer ruido. Vivencias similares tienen las mujeres como las que vemos en la parte de abajo a la derecha, que son guerrilleras polacas, cuando Varsovia se levanta en armas contra los nazis, esto en 1944, igual pelean pues en las ruinas de lo que era Varsovia, algo muy similar a lo que está pasando y yo creo que va a suceder ahora en Kiev y en Kharkov. Si se fijan la indumentaria y los cascos que llevan estas, bueno, la mujer del centro, pues son cascos alemanes, es indumentaria alemana. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estaban preparados para combatir contra el ejército alemán en su propia ciudad, pero al llevarse a cabo el levantamiento, pues se arman con lo que pueden y entre ello, pues la ropa de los enemigos muertos. Del lado izquierdo, vemos a una mujer de la resistencia francesa, igual vestida, la camisa que lleva es una camisa reglamentaria del ejército alemán y está dándole indicaciones o viendo un documento con un tripulante de tanques del lado derecho, seguramente de alguna división acorazada francesa. ¿Y qué es lo que lleva ella al hombro de un lado? Un rifle, porque la resistencia francesa lo que tenía que hacer era también, como los polacos, recuperar el armamento del enemigo, pues para armarse ellos. Pero del lado izquierdo en la pantalla se ve que lleva un subfusil Thompson y la forma natural, con calma, con la que lo lleva, quiere decir que sabe utilizarlo, que es alguien que conoce del manejo de armas. Algo que no pudo captar aquí en la foto por la constricción a la hora de armar las láminas es que ella va en sandalias
es decir, sale casi casi que de su casa a unirse a un grupo de resistentes pues para pelear contra los alemanes. Algo que es importante mencionar es la falta de consideración, no solo de las mujeres cuando son capturadas, que son sujetas a todo tipo de torturas y demás, sino de tus mismos ejércitos que no tienen planeado cuestiones tan básicas como la higiene mensual de sus integrantes. Hay una vivencia que también relata Svetlana Alexievich de un grupo de mujeres que van marchando al frente y bueno, pues varias de ellas experimentando su condición mensual y pues no tienen ningún tipo de toallas ni nada de esto y en alguna primera oportunidad que tienen ven un río, un pequeño reservorio de agua y quieren meterse ahí para poderse lavar y tener un poco de consideración hacia ellas mismas en cuanto a higiene y los nazis las descubren y obviamente pues les disparan y varias de ellas mueren. Como parte de la resistencia, pero también de las agencias de inteligencia, vemos a mujeres muy famosas que se unen a la lucha. Del lado izquierdo, no sé si la reconozcan, es una cantante muy famosa de los años 20 y 30, Josephine Baker. Ella nace en Estados Unidos, creo que en el sur, en Mississippi, o uno de estos estados terriblemente racistas, pero ella emigra a París. Es famosa porque cantaba pues topless con una faldita de bananos, de plátanos, y era la sensación en el Folie Bergère y creo que también en el Moulin Rouge, porque cantaba, pero es una mujer que tiene un lado poco conocido como luchadora en la resistencia francesa. Ella se queda en Francia una vez que los alemanes ocupan en 1940 y sigue actuando, pero sigue pasa informes a la resistencia de lo que están haciendo los alemanes, movimientos de tropas y demás. Y una nota interesante y curiosa es que los mensajes los escondía en las partituras de música. Josephine Baker recibe varias medallas, entre ellas la Legión de Honor y la Medalla de la Resistencia. Ella sigue muy activa en la lucha por los derechos civiles y el día que Martin Luther King estaba en Washington frente al monumento a Washington ¿cómo se llama? El espejo de agua, ella estaba ahí. Ella es uno de los participantes y de hecho ella pronuncia un discurso, ella iba en su uniforme militar. Por cierto, ella volaba aviones, era piloto, además de que cantaba, era música y todo, volaba aviones. No lo hizo en calidad de aviadora de combate, pero el uniforme que la vemos aquí es un uniforme de la Fuerza Aérea Francesa. Del lado derecho es una cocinera muy famosa, los que hemos tenido contacto con la cultura norteamericana, vivimos en Estados Unidos. Julia Childs es una figura famosísima porque ella llevó la cocina francesa a los hogares de Estados Unidos. Pero antes de esto, ella fue parte de una agencia de inteligencia que se llama OSS, la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, porque ella hablaba muy bien francés, tenía una educación en la Escuela Politécnica de California, ella es de una muy buena familia en California, y el OSS, que es el antecesor de la CIA, recluta gente con este tipo de talentos, idiomas, carreras que hayan vivido en el extranjero, etcétera, pues para ayudarles a interpretar o inclusive a lanzarse en paracaídas tras las líneas enemigas. En el caso de Julia Child, no pudo recibir el entrenamiento de paracaidismo y este tipo de cosas para lanzarse en Francia, porque medía 1,90 de estatura. Aquí vemos imágenes de las agencias de espionaje, el SOE, SOE, Special Operations Executive, que este fue creado por los ingleses. No era
el MI6, de espionaje, era más de acción, se trataba de volar centrales eléctricas. De hecho, hay una misión muy famosa en Noruega donde vuelan una planta de agua pesada con la que los alemanes querían utilizar para hacer su bomba atómica. Uno de los integrantes famosos del SOE es Ian Fleming, el que después escribió todos estos libros de James Bond, y dicen que para muchas de las misiones y los personajes de James Bond se basó en el SOE. Las mujeres que participan en el SOE son extraordinarias porque son mujeres que vivieron en Europa, conocen Alemania, hablan alemán, lo pueden hablar con acento alemán o del sur de Alemania o de Austria, que es casi un idioma distinto, hablan francés, y a ellas las lanzan en paracaídas. ¿Para qué? Para que actúen como enlace para las fuerzas de resistencia con el gobierno británico. Estamos hablando antes de que entren los Estados Unidos a la guerra, y bueno, pues estos movimientos de resistencia reciban armas, uniformes y todo lo que puedan necesitar. Varias de ellas son capturadas. Las torturas, violaciones, etcétera, que son sometidas, pues son inenarrables. Cuando los americanos entran a la guerra, un muy amigo de Franklin Roosevelt, el presidente, que se llamaba William Donovan, un abogado muy famoso de Wall Street, de Nueva York, pues va en misión de reconocimiento antes de que los Estados Unidos emplazaran sus fuerzas militares en Inglaterra, y de lo primero que le dice a Franklin, a su gran amigo, es: oye, los ingleses tienen esta agencia de inteligencia, pero también de sabotaje, hay que hacer una nosotros. Y bueno, es donde se funda el OSS, Office of Strategic Services. ¿A quienes reclutan? Bueno, pues a gente, como ya habíamos visto, como Julia Child, pero también pues a toda a la aristocracia americana de Nueva York, de Boston, de la parte este de Estados Unidos, pues que es gente viajada, que habla francés, que habla alemán, que conoce varios países, entre ellos un beisbolista muy famoso, Moe Berg, que conocía muy bien Tokio y es el que hace una maqueta que después le sirve a los pilotos que bombardean Tokio en 1942. Pero también como parte del OSS, pues hay muchas mujeres que, replicando el modelo británico de apoyo a la resistencia, se lanzan en paracaídas tras las líneas enemigas y sirven como enlace con bases que están ubicadas en Inglaterra, pues para hacer pedidos de medicinas, vituallas, uniformes, armamento, explosivos, etcétera. Ellas participan en una forma un poco más activa que las inglesas, porque dirigen pequeños grupos de resistencia y muchas veces participan en misiones también de sabotaje. Hay una anécdota chistosa sobre una de ellas, que en uno de los cargamentos de armas y de explosivos que pide, pues también iban su ropa interior de seda de una tienda muy famosa en Londres que le gustaba. Entonces venían las ametralladoras Sten, los subfusiles Thompson, el explosivo y pues la ropa de Madame hecha de seda. Las misiones del OSS, una de sus características principales es el uso del radio y del telégrafo. Vemos aquí en la extrema derecha cómo están operando un telégrafo para transmitir pues informes a Inglaterra sobre movimientos de tropas alemanas, etcétera. Y algo que es muy interesante, cada operador tenía una firma, una forma particular de operar el telégrafo, y si los nazis llegaban a capturarlos y utilizaban a alguien más para enviar mensajes que pudieran parecer falsos, en Londres o donde estuvieran los receptores, podían detectar que había algo que estaba mal. Después de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la misma, pues está la fundación del Estado de Israel. El Estado de Israel nace a partir de los colonos que se empiezan a ir
por el movimiento sionista a vivir en Palestina, finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y fundan los famosos kibutz. Y obviamente, pues como parte de la población de los kibutz, había muchísimas mujeres acostumbradas al trabajo de campo y a trabajar en comunidad. Cuando se declara la independencia del Estado de Israel en 1947, lo primero que sucede, es decir, el mismo día que están celebrando su independencia, izando la bandera blanco y azul con la estrella de David, pues reciben el ataque de sus vecinos, que no estaban de acuerdo en que hubiera un Estado judío junto a ellos, sobre todo egipcios, sirios, jordanos. Los egipcios y los sirios no tan buenos soldados, no muy bien entrenados, pero los jordanos sí, soldados súper profesionales, entrenados por oficiales británicos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues los israelíes tienen que, al igual que en la Gran Guerra Patriótica, los rusos, los soviéticos, pues echar mano de toda su población para defender los kibbutz y participar sobre todo en el apoyo logístico que salía desde Tel Aviv a Jerusalén para llevar armas, medicinas, implementos médicos, lo poco que podían conseguir, porque los ingleses, que eran los encargados de Palestina como poder colonial después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, eran proárabes y se aseguran en lo más que pueden de debilitar a los colonos israelíes, que no tuvieran demasiadas armas, que no fueran a tener cañones. Entonces, los israelíes pues tienen que echar mano de mercado negro. Es interesante porque hay cañones mexicanos, modelo Mondragón, que llegan a comprar y que están hoy en día en museos de Israel. Como vemos en las fotografías, cada una de estas mujeres es experta en lo que está haciendo. Están disparando, están entrenando con subfusiles modelo inglés Sten, quizá la peor arma que ha salido de una línea de ensamblaje, pero pues si estás en un estado de emergencia y para defender a los niños, a los que vemos en la parte inferior derecha, pues cualquier arma es buena. La forma de sostener el arma revela que han recibido un entrenamiento militar y que saben lo que están haciendo. El subfusil Sten tiene el cargador en la parte lateral y es muy común cometer el error de querer tomar el arma por el cargador, y eso hace que se trabe. Si se fijan, todas ellas, las manos las tienen delante del cargador, cerca del cañón, y eso quiere decir que saben perfectamente utilizar estas armas. Pues varias décadas después, aquí están los nietos, bisnietos, tataranietos de esas mujeres que pelearon para defender a los kibutz y para defender a su patria, al Estado judío. La niña que aparece del vestido blanco, pues sí, muy bonito, como de encaje, etcétera, pero lleva un fusil M4, quizá está pidiendo un gansito y unos mazapanes de la Rosa, o un mezcal triple sin chaser. Esto no es importante. Lo que es importante es que tanto las mujeres como los hombres en Israel sirven en el ejército, los hombres 3 años, las mujeres 2 años y medio, y cuando están francos, así se dice, cuando salen a tomar algo o a pasear, tienen que estar armados. Desde la guerra de 73, que los árabes sorprendieron al Estado de Israel, y después de incidentes terroristas, esta es política de las fuerzas de defensa de Israel, del Tzabah Haganah Israel, el Tzal, como se pronuncia. Aunque estés de descanso, tienes que estar armado porque no sabemos si tienes que repeler un ataque terrorista. Ya hubo una ocasión en 2014, esto lo leí en el diario de Jerusalén, el Haaretz, un muchacho que estaba haciendo el servicio militar iba desarmado, hubo un atentado, un árabe que quiso apuñalar a varias gentes, él se le enfrentó y bueno, él salió muerto. Si bien las mujeres hoy en día han conquistado el derecho también de combatir, en el Estado de Israel
Entre 1948 y hasta los años 80, si bien las mujeres recibían entrenamiento de combate, no era política del Estado de Israel que combatieran. A partir del año 2000 se creó un batallón mixto, el batallón Caracal, que es el que vemos en la parte inferior derecha, que combaten codo con codo hombres y mujeres, y es una unidad hasta cierto punto experimental. En otras áreas del ejército israelí todavía no hay misiones de combate para las mujeres, pero poco a poco ya se les está viendo en estos lugares. Madame le Général. En francés, Madame la Général es la esposa del general. No, Madame le Général ella es el general. Valérie André es una historia extraordinaria. Ella es doctora, estudió medicina, creo que en París, durante la ocupación alemana, y después le tocó servir en una campaña muy interesante. Antes de que hubiera una guerra de Vietnam, hubo una guerra de Indochina, antes de que los americanos se metieran a pelear contra el Vietcong, los franceses, para defender su colonia en Indochina, les tocó pelear contra el Viet Minh. Y había muchas mujeres que se desempeñaron durante esta campaña, entre ellas Valérie André, que aquí la vemos del lado derecho, superior, recibiendo una condecoración del general Delattre de Tassigny, y ella lleva una boina con el emblema que es un ala con una daga, que esa se la dan los legionarios en agradecimiento. ¿Qué es lo que hacía ella como doctor? Ella estaba entrenada como paracaidista, pero también como piloto de helicóptero. La parte inferior derecha, aquí vemos su helicóptero, un Iliad, que era terrible, era un avechucho espantoso, pero bueno, ella volaba tras las líneas enemigas en muchos casos o en medio de situaciones de combate, de balaceras, bajaba en su helicóptero, se bajaba, atendía a los heridos y los más graves los subía al helicóptero y llevaba dos como camillas a los lados, pues para llevarlos a hospitales ¿cómo se llama?, de emergencia. Dice ella que una de las experiencias más terribles que tenía es que como iba volando, pues no tenía contacto con los heridos y muchos de ellos pues ya llegaban muertos al hospital, se le desangraban. Ella siguió volando helicópteros, llegó a volar de los helicópteros más grandes, los Sikorsky, el S-65, que es un aparato ya más complejo de turbina, y eso lo hizo durante la guerra de Argelia en 1958. Ella sigue viva, tiene casi 100 años, si no es que ya los cumplió, y fue la primera mujer que logró el grado de general en el ejército francés. Muy condecorada también con la Legión de Honor, la Cruz de Combatiente y la Medalla de Servicio en Indochina. Otra mujer francesa muy famosa, que si bien no es una combatiente, es enfermera, es Geneviève de Galard. Ella viene de una familia francesa muy ilustre, con linaje hasta la Edad Media. Uno de sus ancestros pelea junto a Juana de Arco contra los ingleses. Son de estas familias aristocráticas que a la Revolución no le hubiera gustado mucho, pero bueno, siguen estando en Francia. Y Geneviève de Galard es enfermera en aviones. Ella, su servicio, su entrenamiento era subir a los aviones que transportaban a los heridos, y en un sitio de guerra muy importante que se llama Dien Bien Phu, en algún momento llegando en un avión para cargarlo de heridos y llevarse a los heridos a los hospitales, el avión es ametrallado y ella se queda sola en una base aislada en medio de la selva, en la que hay alrededor de 10,000 combatientes, 5,000 de ellos franceses, la otra mitad entre criminales de guerra nazis, refugiados en la Legión extranjera, republicanos españoles, regimientos de tiradores de Argelia, de Marruecos, de Senegal, es decir, una mezcla de todo tipo de nacionalidades, sirviendo al ejército francés, combatiendo al Viet Minh. Y ella, como la única mujer, actuando como enfermera, ayudando a este doctor que vemos aquí abajo,
que podemos pensar, híjole, qué cochino, típico francés, está fumando a la vez que está haciendo una operación. Pues no, no es suciedad. El cigarro servía para enmascarar los olores de podredumbre de muchos de los soldados que llegaban pues ya con miembros en estado de descomposición, más pues las descargas normales de una persona que está herida y bueno, pierde control de esfínteres. El doctor, se me fue ahorita el nombre, pero él escribe un libro muy famoso de todas sus vivencias en Dien Bien Phu. Jean-Pierre de Galard sobrevive a la batalla, es hecha prisionera por el Viet Minh, pasa varios meses como prisionera de los comunistas y cuando es liberada se vuelve una celebridad, una sensación, tanto en Francia como en Estados Unidos. También es muy condecorada, la Legión de Honor, la Cruz de Guerra, etcétera. Y ella también sigue viva, tiene igual 99 años y llegó a escribir unas memorias que al final de la presentación las voy a recomendar como parte de la bibliografía. Otro grupo de mujeres combatientes como enfermeras de combate son las portuguesas. Portugal, antes de perder sus colonias en África, Angola, Mozambique, Portugal es la primera potencia colonial europea en África y la última. Son los primeros que llegan y los últimos que se van. Las enfermeras paraquedistas son reclutadas, muchas novicias de conventos, otras como estudiantes de enfermería. ¿Para qué? Para que apoyaran a los heridos que caían en combate tras las líneas enemigas en campañas contra insurgencia y ellas se lanzaban en paracaídas, pues para atender, como vemos aquí en el cuadro superior derecho, pues aquellos que hubieran sufrido cualquier tipo de heridas. Vemos una reunión de varias de ellas en los años, creo que 90, ya pues canosas y todo, pero vemos un detalle interesante en el blazer de una de ellas, este emblema, estas alas, esas son las alas de paracaidista del ejército portugués. Seguimos con las enfermeras que aunque no parezca que son combatientes, algo que hay que entender de la enfermera militar es, si bien ella no combate, sí tiene que enfrentar los efectos del combate, es decir, las amputaciones, las heridas, todos los horrores que suceden en el campo de batalla les llegan a ellas a las salas de operación y de primera terapia y de atención en los hospitales, como uno que hay una película americana muy famosa sobre Corea que se llama MASH y que luego se convierte en serie de televisión, digo un poco chusca en cuanto a la relación entre los doctores y las enfermeras, pero la realidad es que esos hospitales, hospitales de emergencia, eran poco menos que carnicerías por los efectos de los heridos que llegaban. Este libro, Home Before Morning, es muy famoso, es una enfermera que sirvió en Vietnam, ya como parte del ejército americano, y ella en un programa de radio al que la invitan un día para hablar sobre sus experiencias de guerra como enfermera, se da cuenta que tiene mucho en común con los veteranos. Y los veteranos también dicen, bueno, es que ellas también combatieron, ellas son las que nos atendieron y empieza a generarse un movimiento muy fuerte en Estados Unidos para recuperar esa memoria de las enfermeras y si se fijan en la parte inferior central hay un monumento que se hizo precisamente para honrar a las enfermeras, porque esa guerra de Vietnam, todos esos veteranos que regresaron, yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, el veterano de Corea de la Segunda Guerra Mundial, bueno, eran gigantes, eran hombres que medían 3 metros, pesaban 200 kilos, o sea, era una presencia que se hacía sentir. El veterano de Vietnam no. Ellos eran vistos con recelo, se pensaba que consumían drogas, que eran vagabundos, muchos de ellos de hecho sí lo eran, pero otros que eran doctores, era gente pues que se había pues no reinsertado porque no venían de la prisión, pero que
participaban de su sociedad en una forma abierta y profesional, pues tenían que ocultar su servicio en la guerra, porque sí hubo un estigma muy, muy fuerte y este estigma también lo sintieron las enfermeras. Y esta mujer, Linda Van Deventer, fue crucial en recuperar esa memoria de las enfermeras durante la guerra de Vietnam. Esto son fotos para ilustrar que la sala de emergencia, el hospital de campaña, no es un lugar simpático donde se aplican curitas, es un lugar terriblemente peligroso. Los rayos X del lado izquierdo, esos yo me acuerdo muy bien porque eso lo vi yo en una revista de fotografía que había hace muchos años que se llamaba Life Magazine. Y aquí hay una radiografía de un soldado vietnamita al que le cayó una bomba de mortero, penetró su cuerpo y se alojó adentro de su cuerpo. Y bueno, pues esto lo tuvieron que operar en un hospital de campaña, pues para extraer la bomba de mortero de 60 milímetros por el tamaño y pues desactivarla. Y la foto de la sala de operación, pues se veían costales de arena todo alrededor de la cama de operación para que, pues si explotaba, bueno, pues no destruyera todo el hospital. La foto de la derecha es impresionante porque ese es un hospital de campaña, pero vietnamita. Y si se fijan, la sala de operación y los camilleros están caminando adentro de un pantano. Esto es lo cerca que tenían que estar, por lo menos en el caso de los vietnamitas, también en el caso de los americanos, pues de las líneas de combate para atender a los heridos. Aquí vemos a las mujeres que combaten en la insurgencia. Del lado izquierdo, una mujer vietnamita con el clásico gorrito este que utilizaba, pues no necesariamente la guerrilla del Vietcong, era un sombrero para protegerse del sol que utilizan los campesinos en el sureste asiático. La figura de la derecha es una guerrillera salvadoreña con un rifle M16, seguramente proporcionado por los mismos vietnamitas de todo lo que quedó de desecho en su país para apoyar otros movimientos guerrilleros en otras partes del mundo, como en Nicaragua y en El Salvador. Muchas de estas guerrilleras pues han de haber pasado frente a la casa de mi abuela. Mi abuela era salvadoreña, ella tenía su casa cerca del volcán de San Salvador y las dos veces que hubo ofensivas de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues bajaban del volcán de San Salvador, pasaban por el club de golf donde ella vivía, el Cuscatlán, y pues muchas de estas niñas seguramente por ahí tuvieron que combatir contra los batallones contra insurgencia entrenados por los norteamericanos. Ucrania, 2022. Aquí vemos, y van a ver, les van a llegar por WhatsApp imágenes, muchas de ellas incluso medio vulgares, de mujeres muy en bikinis y muy maquilladas. Esas no son combatientes. Estas son las mujeres que sí están combatiendo en Ucrania. La de izquierda es soldado profesional. Ella está en una trinchera antes de que los rusos invadieran. Si bien tiene las uñas pintadas, su anillo de casada en uno de los dedos, pero esto no quita que como profesional el rifle, el AK que lleva en las manos, pues el dedo está sobre el guardamontes y no directamente sobre el disparador. Las mujeres de la derecha, vemos que aunque puedan ser civiles, tienen algún tipo de entrenamiento militar, también la forma en la que llevan las armas, cómo están vestidas, ropa pues abrigadora, tenis, algunas de ellas, pero un detalle interesante es que todas ellas, al parecer, están adentro de un vehículo, yo creo que un camión, una camioneta, todas, el cañón del arma apunta hacia la parte inferior. Esto es la técnica correcta. Cuando tú abordas un helicóptero o un camión de combate, siempre el cañón hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo, porque si por algún movimiento se te descarga, bueno, la parte de abajo lo absorbe y no la parte de arriba donde hay, pues en el caso de un helicóptero, el rotor, etcétera. La señora
ministra de la Defensa. Estas fotos son famosísimas. Carme Chacón, la primera ministra de la Defensa en España. Ella estaba en estado de gravidez, 7 meses, y era pues la ministra mujer del Instituto Armado Español. Los soldados que se ven al fondo, con esa actitud exagerada de saludo, son los legionarios. La Legión Española es famosísima por ser quizá uno de los cuerpos de combate más aguerridos y fuertes que hay en el mundo, y pues dominio de los hombres hasta que en los años 2000 ingresaron las mujeres. A los legionarios siempre se les dice caballeros legionarios, desde que se fundó por tristemente famoso Millán Astray y otro general Franco. Ellos decidieron que como los hombres que llegaban ahí pues tenían un historial como ladrones o muchas cosas así, volverles a dar una dignidad, y se les llamaba caballeros legionarios. Y bueno, pues ahora a las mujeres que ingresan a la Legión Española se les llama damas legionarias. Esto a 100 años de que se fundó la Legión Española. Estas dos mujeres me parecieron muy buenas fotos porque además están tatuadas. El detalle para mucha gente les podría saltar como diciendo, uy, qué horror, ¿cómo se ponen tatuajes? Bueno, pues como parte de la imagen y de la mítica del guerrero está el tatuarse. Ya en el siglo XXI, pues vemos mujeres que pueden ser pilotos de F-15, de F-16, de aparatos que valen 20, 30, 40, 100 millones de dólares. El F-35 es un aparato carísimo, pero pues ya con el entrenamiento adecuado, cualquier persona, una mujer de donde venga, puede ser piloto de combate. La figura central me pareció interesante. Esta es una mujer, creo que ella es no recuerdo si es Dubái, uno de los estados del Golfo Pérsico. Es la primera mujer en volar en esa zona un F-16. Pues México no es la excepción por la mujer en el combate. Y nuestra revolución, que aquí le puse 1910 a 1900, pues normalmente en nuestros libros de texto dice que se acabó en 17, según mi abuela, lo único que hubo fue una hambruna pavorosa, y al año siguiente vino la influenza española. Pero bueno, más allá de cuándo inicia y cuándo termina el proceso histórico, la mujer mexicana, por supuesto, participa en la revolución. Son pocos los testimonios de que hayan participado como combatientes. En la conferencia anterior hablábamos mucho de las cantineras, de las mujeres que participaban como parte del tren logístico, y la foto central, que es famosísima, del archivo Casasola, pues vemos a las soldaderas que recibían de un soldado en particular la soldada que les pagaban, que era el sueldo, pues para comprar con lo que lo iban a alimentar. Y vemos atrás las canastas donde pueden ir frijoles, tortillas, etcétera. Pero del lado izquierdo, en uno de estos trenes, vemos un grupo de mujeres, varias de ellas armadas, y sobre todo la señora del vestido de los puntitos, que trae un rifle, y su canana, la actitud con la que trae el rifle, pues es relajada, es de conocimiento del arma, algo que debe haber sido muy común en el México de principios del siglo pasado. Pues todos éramos gente de campo, montábamos a caballo, sabíamos tirar. Todo eso se perdió en el México moderno. Pero bueno, la mujer en la Revolución Mexicana participa, por supuesto, no solo como enfermera improvisada, como soldadera, sino también en algunos casos como combatiente. Este es un episodio fuerte, triste, reciente, también de mujeres mexicanas combatientes del lado derecho. Durante la Guerra Sucia, pues hay muchas guerrilleras, mujeres que combaten por liberar a su país de una dictadura perfecta. Creo que era Vargas Llosa que la llamaba así. Para mí no es más que una inmunda cleptocracia de muchos incompetentes, gente oportunista, sí, muchos salidos de los cuadros de la revolución, pero pues su imagen de México era enriquecerse y más o menos
dejar algo de obra pública. Detrás de cada uno de estos rostros se esconden historias terribles de secuestro, violaciones, tortura, ejecución, desapariciones. Los cuerpos de muchas de ellas los tiraban desde aviones que despegaban de esta base aérea junto a Acapulco, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, utilizaban unos pequeños aviones israelíes, los Arabás, pie de la cuesta es la base aérea, y ahí las subían los cuerpos, los tiraban al mar, se los comían los tiburones. Hay testimonios de los soldados que muchas veces, muchas de ellas iban incluso embarazadas y todavía vivas. Del lado izquierdo, Flora Otomí, Denis Prieto Stock. Ella es muerta por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en Nepantla, en el Estado de México. Ella participaba de un grupo guerrillero, las Fuerzas de Liberación Nacional, lo que después se convirtió en el Ejército Zapatista. Y pues decir que María Luisa, que era su nombre de guerrillera, era una guerrillera es un poco exagerado porque ella apenas estaba aprendiendo a tirar con una pistolita de aire, pero bueno, no deja de ser combatiente porque es una persona que, convencida de que su país tenía que cambiar, decidió ir por la clandestinidad. Y bueno, pues la imagen de extrema izquierda es ella, pero ya su cuerpo, después de que las fuerzas de seguridad intervienen en la casa donde estaba ella alojada con otro grupo de insurgentes en Nepantla. Esta imagen de la izquierda, sí, son las mujeres zapatistas. Para mí es impresionante porque no solo es la actitud de hartazgo de las mujeres que no quieren dejar que el ejército entre a sus comunidades, es la cara del soldado de, de sorpresa, de enojo, de cómo esta vieja se atreve a ponerme las manos encima y empujarme si yo represento al Estado, al ejército. Pues es que hasta aquí llegaste. Esto fue el final de toda una época en la que el ejército tenía una imagen que, bueno, la puede llegar a tener de repente no, pero hay que entender una cosa: el ejército que sirve al PRI no existe para defender a la nación ni a sus habitantes, existe para defender a la clase política del propio pueblo. Sí, hoy en día ya vemos reformas importantes en la milicia, ya hay mujeres que pueden volar aviones. La imagen de la izquierda es una teniente de la Fuerza Aérea Mexicana y ella está calificada para volar aparatos F-5 a reacción, y bueno, pues lo hace como heredera de una tradición guerrera que viene, pues, como lo vemos en el Códice de la Derecha, donde podemos apreciar claramente a dos mujeres con el chimali, que es el escudo, y el macuahuitl, que es esta macana con filos de obsidiana, que bueno, pues se enfrentan a otros pueblos mesoamericanos. Llegamos ya casi al final a la bibliografía, casi toda en inglés, perdón, es casi mi primer o no sé si segundo idioma, pero para la parte medieval y antigua, vikingos, etcétera, el único libro que pude encontrar es este de Women Warlords de Tim Newark. Poco difícil porque ya son ediciones de los años 70, 80 que ya están fuera de impresión. El de la derecha se me hace muy bueno, Elizabeth Salas. Ella es una catedrática, se me fue la universidad en la que está, pero es una nueva especialidad y conocimiento, que son estudios de la mujer, pero estudios de la mujer chicana. Y ella escribe este libro muy bueno que se llama Soldaderas. No sé si ya exista en español, pero creo que es un estudio muy interesante porque ve desde la figura de la mujer guerrera en los pueblos precolombinos hasta, pues, inclusive las guerrilleras e insurgentes en la Guerra Sucia. Aquí otros libros, el de Svetlana Alexievich, donde extraje mucho de los testimonios
de las mujeres rusas que pelean contra los nazis, el libro de en medio, Women in War, que es sobre pues todas las mujeres que pelean desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerrilla en El Salvador, incluyendo, bueno, pues estos dos ejemplos que quise compartir con ustedes, que es el de una mujer en Dien Bien Phu, que son las experiencias de la enfermera Geneviève de Gala, son sus memorias, o el librito amarillo, Ici Ventilateur, que era el código que utilizaba Valérie André cuando volaba. Le decían el ventilador porque era su helicóptero que era muy pequeñito y bueno, pues como les mencionaba, ella fue la primera mujer que llegó a ser general en el ejército francés. Este es un poema de Roger Kipling, poeta y escritor, famoso por el libro de la selva, quien él vivió muchos años en el norte de la India, era el corresponsal de un diario que se llamaba The Northern Star, la estrella del norte, y pues siendo imperialista británico, decimonónico, escribe un poema en el que rinde homenaje a la fuerza, a la fiereza de la hembra de todas las especies, en la que la caracteriza como, como mortífera, más mortífera incluso que los machos. Entonces, bueno, pues hasta aquí llego. Y de las mujeres en la cristiada, mi familia es de Michoacán y yo todavía tengo una cajita por ahí con balas calibre 30 que guardaban las brigadas Juana de Arco, que trabajaban pues para la causa, para, exacto, ocultaban armas, municiones, entre ellas mi abuela y otras mujeres de la familia, para que quien pudiera, pues se llevaba un montoncito de 10, 15, 20 balas a la sierra donde estuvieran los cristeros. Todo esto organizado pues a través de la Iglesia Católica, porque aquí más que guerra cristera, de eso nunca se le llamó así en mi casa, se le llamó la persecución, era la persecución. Es que durante la persecución tus abuelos se casaron, pero en secreto en la sala de la casa y llegó el cura disfrazado de, no sé, de tamalero o una cosa así. Entonces, sí, la mujer mexicana ha tenido una participación que yo no me atrevo a decir pasiva en ningún momento, Claro porque que no. si te agarraban con el puñito de balas, te fusilaban, te torturaban.